día de hoy vamos a trabajar con razones trigonométricas, que es el primer aspecto que ustedes deben conocer para resolver los primeros ejercicios de la guía práctica. Lo primero que tienen que saber es que las razones trigonométricas tienen relación directa con algo que se conoce o con unos triángulos que se conocen como triángulos rectángulos. ¿Qué son los triángulos rectángulos? Son aquellos que forman un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Los triángulos rectángulos tienen tres partes, conocidas como hipotenusa, que es la zona más larga del triángulo, la parte más larga del triángulo, generalmente inclinada, ¿verdad? Y también por dos catetos, conocidos como cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Pero dónde se ubican esos catetos? Lo primero que debemos saber es dónde está ubicado el ángulo con el que vamos a trabajar. Si el ángulo lo tenemos de este lado, imaginemos que aquí está alfa, nuestro cateto adyacente es el que está contiguo, es decir, el que está más cercano a la hipotenusa. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo, este será nuestro cateto adyacente. Y el cateto opuesto es el que está ubicado enfrente o en el lugar más lejano de la hipotenusa, y en este caso, este será nuestro cateto opuesto. Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas, por concepto, son aquellas que relacionan el ángulo del triángulo con cada una de sus partes. Y por lo tanto, existen tres razones trigonométricas. La primera razón es seno del ángulo, que es conocida como seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda razón es coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la última razón trigonométrica es la tangente, conocida como tangente del ángulo igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esta forma se relaciona el triángulo rectángulo con cada uno de los lados con el ángulo. Veamos un ejemplo para que logren entender de qué se trata. Imaginemos que tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Del que conocemos la hipotenusa. Dice que la hipotenusa es de 10 metros y que tiene un ángulo alfa de 30 grados. ¿Y qué nos piden hallar? Nos piden hallar cateto opuesto y cateto adyacente. Es decir, que tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente son desconocidos. Entonces, ¿cómo procedemos? Lo primero que debemos hacer es recordar las razones trigonométricas y observar en cuál de estas razones está el cateto o el lado del triángulo que nos piden hallar. En este caso, el primer lado que vamos a hallar es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué razón trigonométrica tiene cateto opuesto? Si vemos, la primera razón trigonométrica, seno del ángulo, tiene cateto opuesto y tiene hipotenusa. Como nos dan hipotenusa en el ejercicio y nos dan también el ángulo, entonces con esta fórmula nosotros podemos despejar el cateto opuesto y procedemos de la siguiente manera. Si vemos, tenemos seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, entonces despejo cateto opuesto. ¿Cómo lo despejo? De la siguiente manera, dejándolo solo. La hipotenusa está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando. Entonces nos quedaría hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Y a través de esta fórmula yo puedo calcular el cateto opuesto. Sé que la hipotenusa, según el ejercicio, vale 10 metros. Entonces, donde va hipotenusa, coloco 10 metros por el seno del ángulo. Y yo sé que el ángulo, dice el triángulo, el dato que me da es que es de 30 grados. Coloco 30 grados es igual al cateto opuesto. Procede de la siguiente manera. Si observo la tabla que me da el profesor en la guía de ejercicio, yo puedo visualizar lo siguiente. Si no tengo calculadora científica, observo. Como se trata de seno, ubico el seno, ¿verdad? Y observo que seno de 30 grados es igual a 1/2. Entonces no requiero de calculadora científica. Simplemente coloco 10 metros por el seno de 30 grados, que ya sé, según la tabla que me indica el profesor en la guía de ejercicio, que es 1/2. Y lo hago de la siguiente manera. Esto será igual al cateto opuesto. Entonces procedemos por aquí. Procedemos de la siguiente manera.
10 por 1, 10 sobre 2. Sería 10 metros es igual cateto opuesto. 10 entre 2, 5. 5 metros es igual al cateto opuesto. Entonces, ¿cuánto vale o cuál es la longitud del cateto opuesto en este triángulo rectángulo? La longitud serán 5 metros. Y procedemos de la misma manera para cateto adyacente, pero ahora ya no usando el seno, sino ahora usando coseno. Ya sabemos cómo calcular el cateto opuesto, entonces ahora vamos con cateto adyacente. Vamos a hallar el cateto adyacente. Lo primero que debemos saber es recordar nuevamente las razones trigonométricas y vemos en cuál de ellas hay cateto adyacente. Si observamos, cateto adyacente está tanto en esta como en esta, pero como estoy trabajando con la hipotenusa, con el dato de la hipotenusa, pues me decido por esta fórmula, ¿verdad? Entonces ya no será seno del ángulo, sino ahora será coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Procedo de la misma manera que el anterior. Despejo cateto adyacente. Como la hipotenusa está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. Entonces digo hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. Y coloco los datos de acuerdo a los datos que me aporta el triángulo, ¿verdad? Dice que la hipotenusa son 10 metros y el ángulo son 30 grados. Entonces sustituyo esos valores y digo hipotenusa 10 metros por coseno de 30 grados igual al cateto adyacente. Si no tengo calculadora científica, vuelvo nuevamente con la tabla que me aportó el profesor y dice coseno de 30 grados es igual a la raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces 10 metros por raíz cuadrada de 3 entre 2. Y esto será igual al cateto adyacente. Para hacer esto procedo de la siguiente manera. Divido 10 entre 2 y eso me da 5 metros por raíz de 3. Con una calculadora normal, no necesariamente tiene que ser científica, procedo a sacar raíz de 3. Esto es igual a 1.7, entonces 1.73. 5 metros por 1,73. Y esto me da 8,6. Entonces 8,6 metros es igual al cateto adyacente. Y entonces ya tendré todas las longitudes del triángulo rectángulo, que en este caso serían, vamos por aquí, sería 8,6. Entonces tengo una hipotenusa de 10 metros, un cateto opuesto de 5 metros y un cateto adyacente de 8,6 metros.